Hola niños, el día de hoy seguimos reflexionando sobre nuestras actividades de aprendizaje. ¿Sobre qué vamos a reflexionar el día de hoy? Reflexionaremos sobre la actividad Así descubrí cómo ocurre el día y la noche. Los materiales que vamos a utilizar el día de hoy tenemos el cuaderno u hoja de reuso, lápiz y borrador, portafolio y lápices de colores. Nuestras metas: reflexionar sobre los aprendizajes que obtuvimos al explicar cómo ocurre el día y la noche y su relación con el movimiento de rotación de la Tierra, e identificar qué aspectos debemos mejorar. Y plantear metas y acciones de mejora para seguir aprendiendo. Lee la siguiente situación. ¿A quién observamos? Un niño, ¿verdad? ¿Cómo se llamará? Se llama Daniel. Daniel es un niño de tercer grado. Él se encuentra entusiasmado por las nuevas ideas que aprendió sobre cómo ocurre el día y la noche. Ahora desea compartir con sus familiares estos aprendizajes, pero no está seguro de qué debe hacer para explicárselos. ¿Qué crees que debe hacer? ¿Qué será, niños? ¿Qué tendrá en la mano el niño? ¿Y con qué estará iluminando? Daniel dice: creo que revisaré mis hojas de registro de la actividad del día 4 de la semana 22 para recordar qué aprendí, cómo aprendí y qué puedo hacer para explicar mis aprendizajes a mis familiares. Daniel buscó en su portafolio las hojas de registro de la actividad. ¿Por qué ocurre el día y la noche? A fin de revisar y recordar con mayor detalle los pasos que siguió. Lee con atención. Recordó la meta propuesta en la actividad. ¿Cuál será la meta en esta actividad, niños? ¿Se acuerda? Claro, fue explicar que el ciclo del día y la noche se produce por el movimiento de rotación de la Tierra. Para lograr la meta, Daniel tenía que responder una pregunta de investigación y luego comprobar si era verdadera o no, de acuerdo con información proveniente de fuentes científicas. ¿Cuál será la pregunta de investigación? ¿Por qué se produce el día y la noche? Para revisar si logró la meta, Daniel elaboró un cuadro como el siguiente con la ayuda de un familiar. Para lograr la meta: lo logré, estoy en camino, aún necesito apoyo. Expliqué sobre la base de una experiencia por qué ocurre el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. Expliqué por qué ocurren el día y la noche y su relación con el movimiento de la Tierra sobre la base de fuentes de información científica o utilizando un modelo. Ahí vemos el cuadro de Daniel. Observa cómo reflexionó Daniel sobre los avances en sus aprendizajes. Daniel señaló que logró explicar o dar una posible respuesta a la pregunta de investigación sobre la base de una experiencia. Lo hizo así. Observamos la pregunta investigable: ¿por qué se produce el día y la noche? Y para dar respuesta a la pregunta investigable, Daniel se apoyó de algunas preguntas complementarias a la pregunta investigable. ¿Dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo podemos demostrar? Daniel plantea dos posibles respuestas. Ahí observamos la primera posible respuesta: el día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas. Cuando el Sol no la alumbra es de noche y cuando el Sol sí la alumbra es de día. Y la segunda posible respuesta: también la Tierra flota y se mueve y el Sol arde y hace mucho calor cuando es de día. Respondemos
algunas preguntas. ¿Cuál era la pregunta de investigación? Claro, la pregunta investigable es ¿por qué se produce el día y la noche? ¿Qué interrogantes ayudan a responder la pregunta de investigación? Fue las preguntas complementarias como ¿dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿Cuál de sus respuestas a la pregunta de investigación te parece mejor? La posible respuesta más acertada es el día y la noche se producen porque la Tierra da vueltas. Cuando el Sol no la alumbra es de noche y cuando el Sol sí la alumbra es de día. Recuerda que las respuestas iniciales se basan en nuestras ideas y experiencias durante el proceso de investigación. Dichas respuestas se comprueban o se modifican si es necesario. Observa las imágenes de los modelos A y B de la experiencia. ¿Cómo se relacionan las respuestas de Daniel con lo que se representa en los modelos? Atento, niños. Observamos el modelo A. ¿Qué representará la linterna, niños? Claro, la linterna representa al sol porque está iluminando a la casa y se ve que está de día. Y observamos en el modelo B. ¿Qué pasa cuando Daniel gira y se da la vuelta? La casa se va al lado oscuro, ¿verdad? Y la linterna ilumina la espalda de Daniel. ¿Se acuerdan ustedes que hicieron su respuesta? La A representa y la B, ¿qué representa? Hasta el momento, ¿por qué crees que ocurren el día y la noche? ¿Qué crees que piensa Daniel? Señala y anota la respuesta que consideres correcta. ¿Por qué el sol se mueve y alumbra? ¿Por qué la tierra se mueve? ¿Por qué la tierra gira sobre sí misma y el sol alumbra uno de sus lados? ¿Cuál será la respuesta? Daniel recordó que para comprobar su respuesta se dio un plan de acción. Ahí observamos el plan de acción de Daniel. 1. Consultar información respecto a la pregunta de investigación. 2. Seleccionar información que sea útil. 3. Elaborar un modelo. Y 4. Organizar la información en un esquema para explicar por qué y cómo se produce el día y la noche. Para lograr la meta, Daniel elaboró una tabla. Observamos la tabla que elaboró Daniel. Para lograr la meta, lo logré. Estoy en camino, aún necesito apoyo. Expliqué sobre la base de una experiencia por qué ocurre el día y la noche para plantear una respuesta inicial a la pregunta de investigación. ¿Qué nos dice Daniel? Que lo logró. ¿Por qué? Porque marcó un check donde dice lo logré. Daniel planteó la siguiente respuesta para explicar por qué se produce el día y la noche. ¿Por qué se produce el día y la noche? Respuesta. El día y la noche se produce porque el sol alumbra una parte de la tierra en el día y la otra parte que no alumbra el sol es de noche. Y cuando la tierra da vuelta otra vez, la parte oscura ya no es oscura. Se hace de día. Recuerda, para comprobar las respuestas iniciales y dar una mejor explicación, es necesario contrastarlas y complementarlas con información confiable, proveniente de fuentes científicas. Daniel luego revisó si en su respuesta había incluido ideas que respondieran a las preguntas complementarias. ¿Dónde está la Tierra? ¿Se mueve? ¿Cómo? La Tierra da vueltas. ¿Sí se mueve? Me faltó indicar cómo se mueve. ¿Qué relación hay entre el Sol y la Tierra? El Sol alumbra una parte de la Tierra, en esa parte es de día. ¿Qué causa el día y la noche? ¿Cómo lo podemos demostrar? El Sol alumbra una parte de la Tierra,
En el día y en la parte que no alumbra es de noche. Creo que me faltan ideas, dice Daniel. Daniel se siente contento por las ideas que ha relacionado para dar su explicación. Sin embargo, se ha percatado de que en su respuesta faltan algunas ideas. Anotó estas ideas para relacionar el ciclo del día y de la noche con el movimiento de rotación de la Tierra. Un movimiento que realiza la Tierra es girar alrededor de su propio eje. Este movimiento es conocido como rotación. La Tierra tarda 24 horas en dar una vuelta sobre su propio eje. El movimiento de rotación de la Tierra genera el ciclo entre el día y la noche. De esta forma, mientras en algunos lugares del planeta es de día, en otros es de noche. ¿En qué parte del texto se encuentra la información que anotó Daniel? Observamos en la parte que indica la flecha. ¿En qué crees que se basó Daniel para afirmar que sí estaba de acuerdo con su respuesta inicial en la información científica del texto o en la elaboración del modelo? Daniel representó en su modelo a Perú y a China. ¿Qué observamos ahí, niños? ¿Qué pudo representar Daniel mediante su modelo? Señala las alternativas que consideres correctas. El Sol y la Tierra. El movimiento del Sol alumbrando la Tierra. El movimiento de la rotación de la Tierra. ¿Qué ocurre cuando el Sol alumbra un lado de la Tierra? Bien, niños, ahí van a señalar la alternativa que consideres correcta. Niños, elaborar modelos es hacer una representación de fenómenos naturales, como el día y la noche, en maquetas u otras formas las cuales nos ayudan a comprenderlos y explicarlos mejor. Luego de reflexionar sobre sus aprendizajes, sus logros, Daniel representó su explicación ante sus familiares. Ellos contaron cómo se sintió. Contento porque tiene nuevas ideas, ha entendido por qué ocurre el día y la noche y la importancia que ello tiene para organizar sus actividades personales y en familia. Se mostró muy seguro al brindar la explicación. Utilizó como apoyo el modelo que elaboró. Ahora sí, como Daniel revisó detalladamente sus trabajos y reflexionó para identificar si logró la meta de la actividad, te invitamos a revisar tus propios trabajos. De ser necesario, pide ayuda a un familiar y lee la ficha. Reflexiono sobre mis aprendizajes. ¿Por qué ocurre el día y la noche? Para orientar y registrar tu autoevaluación. Respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Cuál era el propósito de la actividad? ¿Qué parte de la actividad te fue fácil realizar? ¿Por qué? ¿En qué parte de la actividad tuviste dificultades? ¿Las superaste? ¿De qué manera? ¿Cómo te sientes si no logras llegar a la meta? ¿Intentas otras formas de alcanzarla? ¿Cuáles? Bien, niños, el día de hoy hemos reflexionado de la actividad número 4 de la semana 22. Hemos llegado a la hora de nuestro reto. Explica a tus familiares con tus propias palabras qué estás aprendiendo, de qué manera y cómo te has sentido a partir de la revisión y reflexión sobre tus aprendizajes. Asimismo, coméntales qué aspectos te faltan mejorar y las metas y acciones que realizarás para lograrlo. Muchas gracias, niños, por tu atención.